Hola chicos, bueno, comenzaremos con la clase el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar con gráficos estadísticos 2, el nivel 2. ¿Ya? Para ello, dentro de este tema nosotros vamos a trabajar con los gráficos circulares y las tablas en realidad. ¿Ya? Para trabajar con los gráficos circulares, obviamente nos vamos a ayudar de lo que es una fracción, un porcentaje y un ángulo. ¿Pero qué me refiero con esto? En los gráficos circulares, nosotros sabemos que el total va a estar definido por un círculo. ¿Ya? Obviamente este total, para entenderlo un poco más así, este total va a estar dividido en sectores. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, de 100 niños, tenemos 20 que estudian álgebra. Aquí están 20. ¿Ya? Tenemos 50 que estudian aritmética. Y tenemos 30 que estudian inglés. Entonces, 20 de álgebra, 50 de aritmética y 30 inglés. Entonces, así vamos a irlos definiendo. Y recuerden que la suma de todo, bueno, en este caso he puesto que la suma de todo es 100, ¿no? Porque recuerden que 100 es el total de alumnos. Pero eso es expresarlo en cantidades, ni siquiera en ángulo, en cantidades nada más. Ahora, nosotros lo que tenemos que ir definiendo es lo siguiente. Una cosa es haberlo definido como cantidad y otra cosa es definirlo tanto como ángulo o como porcentaje o incluso como fracción. Ahora, en los gráficos circulares nosotros debemos entender que el total en ángulos siempre es 360 grados, porque recordemos que una vuelta expresa siempre 360 grados sexagesimales. Ahora, eso es en el tema de ángulos. En el tema de porcentajes, profesor, el total, ¿cómo está definido? Bueno, todos sabemos que el total siempre está definido como el 100%. Y en el tema de fracciones, recuerden que el total es la unidad. Ya, tengamos en cuenta. Entonces vamos a tener los tres tipos. Cuando nosotros trabajamos con el tema de porcentajes, el total es el 100%. Cuando nos enfocamos en ángulos, el total es 360 grados. Y cuando nos enfocamos en fracción, el total es la unidad. Sabiendo eso, para trabajar con los gráficos circulares vamos a utilizar algunas formulitas. Ya, estas formulitas son, primero, ¿cómo puedo calcular una fracción? Ya, para calcular una fracción es un tema bien sencillo. Simplemente la fracción es lo que me piden entre respecto de quién. Tengamos en cuenta entonces, la fracción está definido como lo que me piden entre respecto de quién. Ahora, el porcentaje, recuerden que el porcentaje siempre es la fracción multiplicado por el 100%. Un ejemplo, digamos, a mí me dicen la mitad. Un ejemplo, me dijeran, de estos 100 alumnos, la mitad, lo estoy nombrando como fracción, la mitad juegan fútbol. Ahí está expresado como fracción. Pero si yo lo quisiera expresar como porcentaje, yo tendría que decir la mitad multiplicado por 100, que eso es el 50%. Entonces tengamos en cuenta, el porcentaje siempre va a ser igual a la fracción por el 100%. Profesor, ¿y si yo quisiera el ángulo? Por ejemplo, si hablamos de la mitad, si yo quisiera el ángulo, ¿cómo lo puedo calcular? Ya, es lo mismo. También necesito a la fracción, pero en este caso será la fracción multiplicada por 360 grados. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si habláramos de la mitad, entonces yo diría, bueno, un medio multiplicado por 360 grados. ¿Y cuánto es un medio multiplicado por 360 grados? Es 180 grados. Eso quiere decir que la mitad en un gráfico circular es 180 grados y el total es 360 grados. Aquí vamos a conocer en este pequeño cuadro algunos ejemplos de fracciones transformadas a porcentajes y a su vez también transformada a ángulos.
Primero, la mitad de una fracción, recuerden que en porcentajes, perdón, la mitad en porcentajes es el 50% y en el ángulo es 180 grados. Todo esto recuerden que es en un gráfico circular. Profesor, ¿y la tercera parte? Bueno, la tercera parte recuerden que es en porcentajes el 33,3 periódico por ciento. Y en ángulo sería 180, perdón, 360 entre 3, que es 120 grados. La cuarta parte, bueno, la cuarta parte en porcentaje, recuerden que es 25%. Y en ángulo será 90 grados. Y así también tenemos la sexta parte, que la sexta parte será 16,6 periódico en porcentaje y en ángulo será solamente 60 grados. La octava parte será el 12,5% y en ángulo será el 45 grados. Y por último, un décimo será el 10% y en grados será 36 grados. Continuamos. Ahora, algunas fórmulas, otras fórmulas que te pueden ayudar para trabajar más de porcentaje a ángulo y viceversa, porque recuerden que aquí en porcentajes y en ángulos trabajábamos únicamente con la fracción. Pero ¿qué es lo que sucede si no nos dieran la fracción? Un ejemplo, ¿no? Hay algunos casos donde no nos dan la fracción. Entonces simplemente tenemos que trabajar porcentaje con ángulo. En estos casos tenemos estas dos pequeñas fórmulas, donde me dicen que el porcentaje siempre va a ser igual al ángulo entre 360 multiplicado por el 100%. Y si quisiera calcular el ángulo va a ser igual al porcentaje entre 100 multiplicado por 360. Ya tengamos en cuenta que este tipo de temas no son tan difíciles, son bien sencillos, simplemente analizarlos e irlos observando. Y normalmente vienen en todos los exámenes de admisión, ¿no? Entonces vamos con ejercicios pequeños, primero simples y luego vamos subiéndole de nivel poco a poco. En el primer ejercicio dice, según el gráfico completa, la pregunta 1 y la pregunta 2. En este caso, yo lo primero que sé es que ese 36 es una parte nada más de este gráfico circular, pero además yo debo tener en cuenta que este 36 no está expresado ni como fracción, ni como porcentaje, ni como ángulo. Y el único dato que me dan es que el total es 120. Profesor, si el total es 120, el total no es el 100%. Sí, pues. Entonces, si yo quisiera la fracción, yo me tengo que hacer la pregunta. ¿Qué fracción es 36 de 120? Porque todo es respecto a 120, respecto al total. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Qué fracción es 36 de 120? Profesor, yo me acuerdo eso usted lo explicó en la clase de fracciones. Las palabras es y de concuerdan. Cada vez que yo escucho de, pertenece al denominador y es pertenece al numerador. Entonces yo les estoy preguntando, ¿qué fracción es 36? Ah, entonces 36 numerador, profesor. D del denominador. ¿Quién es el total? O si quieren lo podemos expresar de esta forma. ¿Qué fracción es? Lo que me piden, ¿qué me piden? 36. ¿Respecto de quién? Respecto del total. Y el total es 120. Entonces así también lo pueden calcular. Pero normalmente en ejercicios más sencillos nosotros lo entendemos así. ¿Qué fracción es? De. Entonces siempre recuerden, el es numerador, de denominador. Es más sencillo aprendérselo con esas palabras. ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo aquí en un ejemplo. Cada vez que diga es el numerador y de es el denominador. Entonces siempre tengan en cuenta esas preguntas, por favor. Entonces, ahora, simplemente ya teniendo estos valores, empezamos a sacarle cuarta, pues no. Sabemos que cuarta de 36
es 9. Y cuarta de 120 es 30. Al final esto como fracción me quedará como 3 décimos. Esa va a ser mi fracción, entonces eso lo escribimos aquí. 3 décimos. Continuamos. Recuerden que el porcentaje es mucho más sencillo. El porcentaje simplemente es la fracción multiplicada por el 100%. Miren, aquí está. Porcentaje es igual a la fracción multiplicada por el 100%. Es decir, nosotros ya tenemos la fracción y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100. ¿Y eso a cuánto será igual? Simplificamos también, eliminamos un 0 y 3 por 10 es 30. Profesor, ¿eso significa que el porcentaje es el 30%? Sí, excelente. Y así resolvemos el primer ejercicio. Profesor, ¿y ahora el ángulo? El ángulo es lo mismo, chicos. El ángulo es la fracción multiplicada, pero ya no por 100, sino multiplicada por 360. Aquí está. El ángulo es igual a la fracción multiplicada por 360. Entonces, lo más importante aquí es simplemente calcular la fracción. Si nosotros calculamos la fracción, el resto, como se dice, se calcula solo. Entonces, en este caso será 3 décimos multiplicado por 360 grados. Creo que aquí todos sabemos que vamos a simplificar un 0 y un 0. Y 3 por 36 es 108. Es decir, todo este pedazo en realidad son 108 grados en ángulo. Ahora, es lo mismo que vamos a trabajar en el ejercicio número 2. También lo vamos a trabajar súper despacio para que lo sigan entendiendo. Recuerden que simplemente tenemos que conocer las propiedades que se encuentran arriba y listo. Nada más. En la siguiente, recuerden que el total en unidades, no en ángulo, en unidades es 300. Y del total de las 300 unidades, yo estoy tomando solamente una parte, que es 87. Entonces, la pregunta es, ¿qué fracción es 87 de quién? De 300, ¿cierto? Entonces, recuerden que vamos a hacer el es de. Profesor, es de, ya me acordé ya. ¿Qué fracción es 87? Es de entre 300. Entonces así nada más lo vamos a ir calculando. Ahora, sabemos que ambos valores tienen tercia. Sí, tienen tercia porque 87, 8 más 7 es 15 y 15 es múltiplo de 3. Entonces le sacamos las tercias y obviamente para este lado me quedaría 29 y para este otro lado me quedaría 100. A ver, luego en este caso 29 con 100, 29 es número primo. No, ya no tienen nada más. Entonces lo dejamos tal como está. Esta va a ser la fracción. La fracción va a ser 29 avos. Perdón, 29 100 avos. Profesor, ¿y acá cómo calculo el porcentaje? Recuerden que el porcentaje era multiplicarlo por 100 nada más. Si yo multiplico 29 entre 100 por 100, el 100 y el 100 se van al ojo, ni siquiera necesito multiplicarlo. Y me dará 29, ¿no? Continuamos. Profesor, ¿y el ángulo? Ah, en cambio, en el ángulo ya no lo voy a multiplicar por 100, sino que lo voy a multiplicar por 360. Y he aquí el detalle. Aquí sí vamos a tener que utilizar un poquito la calculadora. La calculadora que es el cerebro, obviamente. A eso me refería, chicos. Le sacamos mitad y mitad. Aquí queda 18. Y aquí queda 5.
Entonces simplemente multiplicamos rapidito 29 por 18 y eso lo dividimos entre 5, que al final mentalmente sale, mentira, no es mentalmente, chicos, 104,4. Eso es utilizando la calculadora. Ya, entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que la respuesta de qué ángulo es 87 es 104,4 grados. Entonces así vamos a ir calculando el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Como ven, simplemente hemos utilizado estas fórmulas de aquí. Recuerden, la fracción es lo que me piden respecto de quién. O si quieren ustedes lo podemos entender como es de, más rápido. Porcentajes es la fracción por 100 y ángulos es la misma fracción pero por 360. En el ejercicio 3, ¿qué me dicen? Me dicen, según el siguiente gráfico, como ven, yo tengo este gráfico donde está dividido en A, B, C, D y otros. Si yo me doy cuenta simplemente en porcentaje, yo sé que la suma de todo, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar el 100%, ¿cierto? Recuerden, el total siempre es el 100%. En grados, el total es 360. Entonces aquí yo digo, bueno, 45 más 15 es 60. 60 más 35 es 95. Significa que este pedacito es 5 nada más. Pero lo dejamos ahí. Creo que no es tan necesario escribirlo. ¿Qué me preguntan en sí? A mí me dicen que el total de personas, es decir, todo, el 100%, es 1500. ¿Cuántas personas más prefieren A y B que C y D? Bueno, primero hay que calcularlo en porcentajes, ¿qué les parece? Y luego lo convertimos a unidades, pues, ¿no? Porque me preguntan por personas. Entonces, en porcentajes, ¿cuántas personas más prefieren A y B que C y D? Calculamos, ¿cuántas prefieren A y B? En realidad, en porcentajes, las que prefieren A y B son el 60%. ¿Y cuántas prefieren C y D? C y D solamente serán 25 más 10, que será el 35%. La pregunta es, ¿cuántas personas más prefieren la una que la otra? Obviamente es una diferencia, ¿no? Que en este caso será el 25%. 25% más de personas prefieren A y B que obviamente que C y D. Pero el 25% de quién, profesor? Obviamente del total de personas que han asistido o de las cuales estamos hablando. En este caso, recuerden que el 25% será 25 sobre 100 por o de 1500, que es el total. Aquí lo único que tenemos que hacer es simplificar. Y luego multiplicar nada más, pues, ¿no? 25 por 15, que al final es 375. Continuamos. Ya. En la siguiente tabla, la siguiente tabla va a ser para las preguntas 4 y 5. Pero en la siguiente tabla me dicen, la siguiente tabla muestra las ventas de 3 productos. Ya, tenemos el producto M, el producto N y el producto P. Ahora, nosotros sabemos que el costo unitario es de 100. Ese es el costo unitario. La utilidad es del 10%. Profesor, ¿quién es la utilidad? O cómo, no sé qué es la utilidad. Ya, la utilidad en realidad se refiere a las ganancias descontando, obviamente, el costo. Es decir, solamente ganancia, sin contar el costo. O mejor dicho, la ganancia neta. ¿Ya? Si lo quieren entender de esta forma, la ganancia neta, no la ganancia bruta. Ahora, también tenemos un casillero de las unidades vendidas y
el monto de venta total, pues, ¿no? Entonces, tenemos el producto M, que tiene un costo unitario de 100, una utilidad, una ganancia del 10% y unas unidades vendidas de las cuales no sabemos, pues, ¿no? Además que un monto de venta total de 4.400. Para ello, nosotros vamos a recordar un poco de cómo trabajábamos porcentajes, pero recuerden que nosotros trabajamos porcentajes en el tema comercial y vamos a ir recordando unas cositas. Aquí voy a ir poniendo las fórmulas que ya deberían ustedes saber, pues, ¿no? El precio de venta siempre es igual al precio de costo más la ganancia. Esta es una fórmula que no se pueden olvidar. Chicos, precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. En este caso, la ganancia está expresada en utilidades. No hay ningún problema, es lo mismo. Ahora, también tengan en cuenta que yo les expliqué que las ganancias son porcentajes respecto de quién, del precio de venta o del precio de costo. Obviamente respecto del precio de costo, no del precio de venta, a menos que el problema te indique algo diferente, ¿no? Pero en este caso el problema no me indica nada diferente, entonces simplemente yo digo, el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, nada más. Ahora, aquí ya tenemos el cuadro donde nos muestran el precio de costo unitario, las unidades vendidas, la ganancia y el monto total de venta. No es el precio unitario por venta, tengan en cuenta. Si sumo esto unitario más el porcentaje por unidad de cada uno de estos, recién me dará el precio de venta unitario. Y ahora, si yo lo multiplico por la cantidad de unidades que voy a vender, recién me dará el monto total de venta, pues, ¿no? Entonces, me preguntan en el ejercicio 4, me dicen cuántas unidades del producto M se vendieron. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero vamos a conocer cuál es el producto M. En este caso, bueno, este ejercicio ya está resuelto, pero vamos a expresarlo por partes. Yo conozco y sé que el producto M tiene un costo unitario de 100. Ahí está. Tiene una utilidad, es decir, una ganancia del 10%. Es decir, 10 sobre 100 por 100, que al final será 10. Es decir, ¿cuánto será su precio de venta unitaria? Unitaria, profesor, el precio de venta unitaria será 110. Pero, ¿cuánto he vendido yo en total? En total, en soles, he vendido 4.400. Entonces, para conocer la cantidad de unidades vendidas, simplemente tendré que dividir cuánto me pagaron en total, o sea, el monto total de venta, entre cuánto he vendido cada uno. No cuánto me costó, en cuánto he vendido cada uno entre 110 y eso será igual a 40 unidades. Ahí está. Como ven, ese es el caso. Ahora, vamos a ir completando el resto. Pero ustedes me dirán, profesor, pero aquí y aquí y aquí es muy difícil. No, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque miren, nosotros sabemos que las unidades vendidas aquí van 40, 90 y en total, aquí me aclaran, me ponen bien claro que el total son 180 unidades vendidas. Profesor, entonces, ¿eso cómo lo hago? Para ello, nosotros simplemente sumamos, pues no, la suma de estos tres me tiene que dar el total de unidades vendidas. Hasta ahí tengo 40 más 90, que es 130. ¿Cuánto me faltará por vender? 50 unidades, pues, ¿no? Ahora, en costos, yo tengo, la primera venta es 4.400. La segunda venta es 8.416. En total, entre los tres productos, tengo un monto total de venta de 32.716. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restar nada más, pues chicos, ¿no? Restar con cada una de las cantidades. Primero con 4.400 y luego con 8.416. Que al final, ¿cuánto me dará? Profesor, me va a dar 19.900. Ya, ahora el punto no es ese. El punto es conocer cuál es la utilidad, o sea, cuál es la ganancia en porcentaje, en porcentaje.
¿Cuál es la ganancia en porcentaje, profesor, para poder saber cuánto estoy recibiendo? Pues no, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto es la utilidad en porcentaje? Profesor, pero para ello no cree que primero debería saber cuánto es el costo unitario por venta. Es decir, a cuánto estoy vendiendo cada uno de los productos. Profesor, y eso hace rato yo lo calculé. Claro, con el producto M tuve que dividir todo lo que me han pagado, todo el dinero, ¿entre quién? Entre cuánto me costó cada uno, ¿cierto? Ahora, eso es para conocer la cantidad de unidades. Pero si ya conozco la cantidad de unidades, ¿qué le parece si ahora divido el monto total de venta entre la cantidad de unidades? Y eso me va a salir a cuánto estoy vendiendo cada uno. Entonces, para saber el precio unitario de venta, eso va a ser igual a 19.900 entre 50, que eso sí lo vamos a hacer con calculadora. 19.900 entre 50 y eso me dará 398. Profesor, eso significa que yo he vendido cada producto a 398 soles. La unidad, ¿ah? Profesor, pero a mí solamente me ha costado 200. Es decir, aquí está. Si yo lo he vendido a 398 y eso es igual a mi costo. Profesor, mi costo es 200 más mi ganancia o en este caso utilidades. Pero profesor, yo quiero mi utilidades en porcentaje. ¿Cómo la calculo? Fácil, pues. Mis utilidades en porcentaje serán X%, o sea, X sobre 100, multiplicado ¿por quién? Por el precio de costo, porque recuerden que el porcentaje es sobre el precio de costo. Entonces aquí, bueno, creo que todos ustedes saben lo que se va a hacer. Se eliminan los dos ceros. El 200 va a pasar a restar, por aquí queda 198. X por 2, 2X. Sabemos que el 2 va a pasar a dividir, ¿y cuánto queda? 99, ¿cierto? Pero 99, ¿qué? 99%, pues, chicos. ¿Qué me preguntan a mí? ¿A cuánto asciende la utilidad unitaria? Porque no me dicen la utilidad total. La utilidad unitaria del producto C. Al 99%. Es decir, si mi producto es mi 100%, yo lo estoy vendiendo al 199%, ganando el 99% nada más. Y así se va a ir calculando. Pero como les vuelvo a explicar, para ello hay que recordar un poquito del pasado, ¿no? Precio de venta, precio de costo, ganancia. Es un poquito de lo cual tenemos que ir recordando, ¿no? Y ahí están las dos respuestas. Tanto 99% como en este caso 40 unidades. Y es lo mismo que se hacen luego en los siguientes ejercicios. Bueno, chicos, eso sería todo. Yo me despido y ahora en la clase vamos a recordar un poco más de esto y a solucionar el resto de ejercicios. Bueno, me despido. Chao.